¿Ah? Alguien que ya había dicho de la vestimenta. ¿Qué? Yo había dicho de la vestimenta. ¿Qué? No tenis. No son tenis, esos son zapatos. Es como la área, que la baradito. Sí. ¿Verdad? ¿Zapatos? Como vienen nosotros. De ahoradito, ¿verdad? No son tenis, son zapatos. Buenas noches, me toca informar el tema como otra serie las cárceles y el departamento de corrección. Y pues ahora me tocaría en primera parte, la otra dos partes le tocan a las dos compañeras. La pena de cárcel es priorizar a una persona, a un ciudadano la libertad. Es una de las sanciones más comunes actualmente. Mayormente se le conoce medio preso o penitenciario. ¿No? Mayormente se utiliza el sistema de la cárcel para cuando una persona hace un acto indebido o pues, ¿sabes? Porque tiene que estar tipificado en el Código Penal o alguna ley especial, ya sea aquí en Puerto Rico, o si fuera el caso fue de ley, porque verdaderamente tampoco es que cualquier persona hace algo malo y ya rápido va a estar preso, porque tiene que tener primero tiene que pasar por un juicio o tiene que pasar por lo menos tiene que pasar por algún proceso en el tribunal para que la persona esté presa. El propósito de las cárceles es que la persona cometía un delito o alguna falta se le ponía pena de cárcel, aunque en algunos casos en adición a la pena de cárcel se castigaba físicamente. En el pasado la pena de cárcel no existía, lo que había como pena era castigo físico. Antes de que existiera la cárcel como tal, se castigaba a la persona, por lo menos si se robaba, le tumbaban la mano, o si por lo menos se miraba yo estoy hablando de los grupos, solamente usted. O si solamente una persona miraba con ojos de lujuria a otra persona, ya fuera el caso de que fuera, pues le sacaba un ojo en algunos países, obviamente. O también ocurría aquí en Puerto Rico. Con la Constitución de Puerto Rico, las penas incluían el encarcelamiento, ya que la única pena que había era el castigo físico. Como te van a recordar, el castigo físico realmente se utilizaba pues, para castigar a la persona pues, por algún acto o algún delito que haya cometido, el de robar o hurtar. Una de las cárceles más famosas fue el Castillo del Morro, utilizado para encarcelar a los esclavos o a la gente que cometía delitos. Entre las cárceles se establecieron por mayor razón para la conspiración, por las conspiraciones al gobierno, como fue el Grito de Lares y los componentes. Dale pata. El Grito de Lares, mayormente se dice que fue en Lares. El Grito de Lares iba a ser en San Sebastián. Lo que pasó fue que uno de los infiltrados, al comentar lo que todas las autoridades de la policía estaban en San Sebastián, por eso que se dio el grito en Lares, en la guardarraya entre Lares y San Sebastián. La alcaldía de Arecibo fue utilizada como cárcel pues, para presionar a esas personas y se utilizaban los túneles de Arecibo que conectaba la iglesia, la alcaldía, la escuela y el fuerte y la Casa Blanca para poder caminar los reos, y mayormente si no caminaban los reos, caminaban los funcionarios de mayor jerarquía para evitar que los puedan asesinar o les pudieran hacer algún tipo de daño. Los únicos que no iban a la cárcel eran los esclavos, porque sus mismos amos los castigaban con pena física. Ellos los castigaban a punto de matarlos. Obviamente a veces los esclavos que tenían en las casas, si les robaba o intentaba pasarse, por ejemplo, con uno de los hijos o algo por el estilo, pues los castigaban en vez de evitarse el revolú de que tenían que darlo a la cárcel o a un tribunal para evitar el bochorno a su familia, pues ¿sabes? Fue que entre ellos mismos se mataron para cubrirse entre ellos mismos. En caso de las personas que se evitaban a la cárcel, torturaban o muchos se suicidaban antes de la tortura.
antes cuando estaba empezando el sistema carcelario, habían torturas. Y mayormente había gente que no soportaba que llegara la tortura y se asesinaban y se mataban ellos mismos. La horca en Arecibo, mayormente que es donde resido, estaba entre medio de la alcaldía y el edificio el Teatro Oliver, que ahí estaba la horca en Arecibo cuando se utilizaba. Segundo tema, la segunda parte del mismo paso es las cárceles durante la Revolución Española. Hay que recordar que las cárceles eran lugares de detención provisional, ya que no había tantos jueces y tanto conocimiento de los delitos, o que pudiera ser delito, aparte que no había muchas cárceles, ya que el país estaba dividido en dos. ¿Qué quiere decir con esto? Que aunque había cárceles, no había tanto conocimiento o por lo menos no había tantas leyes para por lo menos decir de que se podía castigar a una persona porque cometió tal delito o porque mató a una persona, porque tampoco había tanta evidencia, que mayormente se utilizaba la palabra del hombre era que mayormente era válida, aunque hubiera papel, pero la palabra de un hombre era válida en ese tiempo, ya no, ahora es un papel o nada. Algunos reos se escapaban ya que las construcciones de las cárceles no eran muy buenas o porque no había suficiente guardia o personas que estuvieran pendientes a sus huidas. A las mujeres se les detenía y se les iba al asilo beneficiada. Eso era una cárcel que había para mujeres, ya que prácticamente la mujer decía que no hacía ningún tipo de delito, o por lo menos no se encontraba mayormente, pues se utilizaba el asilo como cárcel en esos tiempos. Las diferentes cárceles en años de que se forman, en 1511 en la cárcel de Caparra, en el tiempo de San Juan, Ponce de León. En 1914, cárcel de Caparra, en el tiempo de Sancho Velázquez. 1520, la cárcel de la Inquisición en Caparras. 1529, la Inquisición de Santo Tomás Aquino. También a pesar del tiempo hubieron cárceles en 1879 en Arecibo y Guayama. Esto es una pequeña tabla de esos tiempos de que habían penas y reos. Por último suplicio eran 3 reos, presidido en cantidad de retención en la capital eran 2, sin esta calidad eran 59, en La Habana eran 5, en la correccional de la Puntilla eran 20 y obras públicas eran 39. Adicional de las que había, se completaban un total de 400 reos por 14 penas. Con 7 años de diferencia, la población de reos va aumentando con el pasar del tiempo y las penas también se iban aumentando, pues, ya que se iban sabiendo el conocimiento de las penas y de los delitos, y mientras más las penas, obviamente era el crecimiento de los reos, porque se iba verificando los detalles y eso. Con un año de diferencia, había una cantidad de 200 algo de reos de diferencia, aunque siguen las mismas penas, pero había una cantidad más alta de reos, que eran los que eran azotados, que eran 16, y prisión de la cárcel eran 69. Las cárceles y los sistemas carcelarios. Una de las cosas que se esperaban de las cárceles son los castigos al delincuente, protección a la sociedad y rehabilitación al delincuente. Se intentaba proteger a la sociedad debido a que se interpretaba de que estas personas eran un tanto peligrosas a la sociedad y por miedo a que volvieran a cometer ese mismo acto y para que verdaderamente pensaran en ello, pues se le perdía su privacidad. El propósito de las cárceles es mantener a la persona que ha cometido algún delito, pues mayormente para un tipo de pena, ya que en algunos casos pues una multa monetaria no sería algo verdaderamente justificable en el caso de penas de muerte o algo por el estilo. También sabemos que las cárceles son una pena reciente, porque antes no se utilizaba la cárcel como medio de pena como tal.
El propósito de esta pena es la prevención del delito y la protección de la sociedad. Supuestamente, como uno pensaría que uno puede ir para la cárcel, pues, puede decir de que prevenir los delitos, pero en algunos casos, pues, aunque uno no sabe que el delito está, uno lo comete o lo sigue como si no pasara nada hasta que le toca a uno. Es como uno guiar por ese cinturón hasta que un guardia lo coja, le dé un ticket, uno se lo va a poner. De lo contrario, va a seguir así como si nada. El castigo justo al autor de la conspiración de la gravedad del delito. Estos eran los delitos que eran por autores, en el caso de asesinato o en caso de robo. La revelación moral y social del convicto. Se pensaba que la revelación moral era como que no lo vuelvas a hacer, piensa en tu familia, piensa en las personas que están alrededor. Y la social del convicto es que, ¿sabe? Que pues, cuando vuelva a la sociedad se puede pensar de que la persona pues, ya está, no volverá a hacer ningún tipo de delito ni a la vestir. La justicia hacia las víctimas del delito. Mayormente las víctimas se victimizan en el momento de algún acto en el tribunal, no como el estilo, porque aunque la víctima pasó por el dolor y sufrimiento, obviamente a veces las víctimas pues, vuelven a incitarle lo mismo, que por qué sucedió y eso, y se intenta de buscar la justicia completa. Muchas veces no sucede porque bien se entiende por falta de prueba o por falta de evidencia. Las sistemas carcelarios han sido un proceso de desarrollo que podrían sintetizar en los siguientes periodos: de aseguramiento del acusado previo al juzgamiento, castigo por delito cometido, la explotación al confinado, profesionalista y moralista, readaptación a social moralista, castigo por el delito cometido y protección de la sociedad. Las cárceles se utilizaban para guardar a los presos simplemente, antes, porque y mayormente se utiliza ahora mismo para guardar, para distanciarlos, para que no sean amenazantes ni para la sociedad ni para ellos mismos. Desde que se organizan las cárceles formalmente, había tanto para mujeres como para hombres. Mientras pasaba el tiempo, se intentaba que el reo tenga una mejor rehabilitación, porque antes no se enfocaba tanto en su aspecto, sino para pagar la pena que fue impuesta. Hoy en día se busca una mejor rehabilitación para el reo, por eso se busca que tenga una acoplación a la sociedad. Se interpreta o se puede entender que la persona se busca que la sociedad se vaya acoplando a él y se pueda volver a unir, ya que cometió un delito, pues pueda volver a entrar a la sociedad. Ya si es menor, pues cometió una falta y pues, sale de la cárcel juvenil, pues vuelva a entrar a la sociedad sin que tenga ningún tipo de problema. La cárcel de mujeres se conocía como Sinui y la de los hombres se conocía como Rasputin. Las cárceles segulares. El régimen se quiere llevar que es un sistema carcelario donde se encuentran los reos que estén sistemáticamente inoculados. Esto quiere decir que estén aislados. El sistema Wellstone de Filipinas. Este sistema se utilizaba en aplicación del dominio inglés. En Inglaterra se castigaban 315 delitos por la pena de muerte. La única lectura que se permitía era la Biblia. Hamburg, en Nueva York. Esta cárcel fue el inicio del sistema penitenciario en Newgate. Esta se dividía en dos partes, una para hombres y una para mujeres. Esta que era dividida en grupos de 8. Era dividida. Esta fue mi parte. El área de mujeres se dividía en 8. Dejo con Lisa. Por lo menos no sé, hablando con la cárcel en este momento en Puerto Rico. ¿Qué se estableció en el sistema de